y el coraje que le tienen algunos medios al presidente López Obrador. Cada vez que dice algo, ¡ah! Y Calderón cada 3 días publica algo. Fox, unas cosas que publica hasta con faltas de ortografía. A Nancy no le di la palabra la vez pasada y Reina va a decir otra vez contralínea. Adelante, Nancy. A ver, ya, ¿cuántas semanas llevas? ¿Qué recuerdan del periodo de Fox de una obra de infraestructura con Calderón, la estela de la corrupción, a suave y crema que le dice? Pues ahí está la esperanza que dio Fox, la esperanza de Calderón. Está bien, pues que ellos hagan su parte, ¿no? Hay quien ahora dice que es el MacPrian. Ahora va a haber un nuevo partido, o varios, no sé. Si no lo hiciéramos, ¿cuánta violencia hay en las plataformas contra las mujeres? Y la presidenta no hace nada, porque de cualquier manera nos van a criticar. Pero imagínense la mentira, así con todas sus letras. Había una canción, ¿no? Mentira, que cantaba Daniela Romo. Bueno, mentira, sí, ¿no? Entonces, así como ellos pueden publicar, porque no hay censura, pues también nosotros podemos debatir y podemos informar. Por querer tumbar la mañanera, ¿se va a mantener? Sí, no, así como ellos tienen derecho a publicar, pues nosotros tenemos derecho a hablar. Imagínense que la presidenta no tuviera derecho a hablar. Hay un diputado migrante por ahí que fue a una de las reuniones de esta organización de ultraderecha allá en Estados Unidos, que fue a hablar de México y fue a hablar mal de los migrantes. El presidente del PRI, que cada tercer día va a Estados Unidos a hablar mal de México. O una senadora que tiene un programa especial ahí en Fox News para hablar mal de México. Ni influye. Quieren influir en las mexicanas y mexicanos que viven allá y en la opinión pública de los Estados Unidos. Tienen mesas de diálogo en sus estados. Ya sobre este chantaje que ahora están utilizando del Mundial. Si está la mesa abierta, ¿para qué cierran una calle? O sea, si está el diálogo abierto, ¿qué sentido tiene cerrar una calle? Perfecto. O sea, antes pues no se abría el diálogo, pues se entiende que había presión. Por parte del PRI, la apertura a nuevos perfiles, se ha sumado, viejos perfiles, se ha sumado. Nuevísimos perfiles. Rosario Robles, ¿cuál es la opinión que tendría al respecto? Sin comentarios, sí, pero sí son muy nuevos perfiles. Ya, ¿cuántas semanas llevas? 3. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pero buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo hoy de Grupo Cantón. El tema de los migrantes es un tema delicado, es un tema que tiene que ver con humanidad, tiene que ver con que muchas veces estas personas pues dejan sus lugares de origen pues para buscar un ingreso para sus familias, pero no olvidan sus raíces y siguen estando están allá, pero su corazón está aquí. ¿Por qué menciono todo esto? Lo menciono por un lado, en el caso de las reservas, ha habido grupos de oposición que han intentado lucrar con este tema. Me refiero que por ahí hay un personaje que dice ser diputado migrante. Dice porque cada vez que va al extranjero siempre va a hablar mal de México y habla, en lugar de representar a los migrantes, parece que los está atacando. Habla de que se tienen que investigar las reservas para ver si no está las remesas. Las remesas, perdón. Para ver si no se está metiendo ahí el crimen organizado, cuando aquí estamos viendo un ejemplo de la tarjeta Finabien, en donde los migrantes pueden hacer el envío de su dinero a sus familias y que, bueno, además de que llegue bien sus recursos, pues bueno, llegue con los mejores con los mejores rendimientos, ¿no? Y ojo, no es un comercial, pero es una herramienta con la que pueden hacerle llegar, pues sí, o sea, bien el dinero a su familia. Eso es por un lado, pero por el otro, estos héroes, heroínas que están ahí en el extranjero, que se la rifan y que son gente trabajadora, reitero, lo están utilizando grupos de oposición como o sea, están lucrando políticamente. Y bueno, también me gustaría que de alguna manera, que hoy que los migrantes aquí, pues ustedes nos presentaron testimonios de pues cómo ha sido la vida allá de ellos, cómo ellos desde allá pues
vaya, nos hablan de sus situaciones, ¿no? Yo creo que valdría la pena volver a retomar esa parte, porque yo creo que muchas veces se les olvida a la gente, se les olvida a estos grupos que ellos también son mexicanos y que ellos no están viendo ni banderas, no están viendo nada de eso, ellos están viendo por el bienestar de sus familias, y creo que vale la pena retomar estos temas. Entonces sí me gustaría, por un lado, su opinión sobre estas aseveraciones, pero también rescatar esta parte que yo creo que es necesario volverla a repetir. Son, dependiendo de las estadísticas, pero cerca de 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos. Muchos de ellos se fueron hace pues ya muchos años, ya tienen nietos allá, o bisnietos, porque ya está de cuarta generación. Y no se olvidan de sus familias aquí. De esos, la minoría, yo creo que menos del 10%, no tienen papeles, pero llevan 10 años allá, 12 años trabajando. Y trabajan de manera honesta, pagan impuestos allá y ayudan a sus familias a apoyo para alimentación, vivienda, para lo que se necesite. Son personas que se fueron por necesidad, un país que no les daba acceso al empleo o muy bajos salarios. Recordemos que fueron 36 años que el salario mínimo no subió y por lo tanto pues el salario medio tampoco, y aumentó la desigualdad. Entonces iban buscando otras oportunidades en Estados Unidos y las encontraron allá. Allá muchos ya están nacionalizados, muchos tienen doble nacionalidad, son estadounidenses y mexicanos, y no olvidan a sus familias. Por eso nosotros reivindicamos que son héroes y heroínas, porque se requiere mucha voluntad para irse lejos de la familia a buscar apoyar a su familia. Y ayudan mucho a la economía de Estados Unidos, pagan muchos impuestos, y además el otro día salió que si los latinos fueran un país que viven en Estados Unidos, los latinos, no solo los mexicanos, pero México pues tiene un número muy importante allá. No sé, a ver si lo encuentras, no me acuerdo de dónde viene esa estadística, que si los latinos fueran un país serían como la sexta economía mundial. Así es. Algo, no sé si es la sexta, a ver si lo encuentras. Pero serían, con la riqueza que generan en Estados Unidos, serían una potencia mundial si fueran un solo país, contabilizado de esa manera. Entonces ayudan a la economía de Estados Unidos, pagan sus impuestos y además ayudan a sus familias aquí. No se olvidan, es lo que significa el valor o los valores de las mexicanas y de los mexicanos. No todas las nacionalidades aportan a sus familias, México sí, no se olvida nunca de su familia. Ese amor por la familia pues es una característica de las mexicanas y los mexicanos. Bueno, esos son nuestros paisanos. Cuando son deportados a México, ¿qué hacemos? Pues les decimos, lleguen a un centro de atención de México Te Abraza. Si llegan por avión, prácticamente entran de manera directa a Villahermosa o a Tapachula, donde llegan la mayoría de los aviones que vienen con mexicanos deportados, repatriados, nos gusta decirles aquí. Si vienen por tierra, pues hay personas que les dicen vayan al centro de atención en los distintos lugares de la frontera, que están muy cerca de la frontera. En ese centro de atención pueden bañarse, pueden limpiarse, pueden asearse, pueden presentar alguna denuncia si fueron maltratados y pueden tener todos los apoyos del gobierno de México, entre ellos una tarjeta paisano que les da 2,000 pesos para poder pues tener un monto para poder llegar a su casa o tener alimentación, les damos traslado a sus lugares de origen y todos los programas que presentó aquí Rosa Isela. Ahora, si viven allá, tienen su permiso de trabajo, etcétera, etcétera, pues pueden tener acceso a la tarjeta Finabien,
para poder enviar a sus familias. Es la mejor opción de todas las opciones habidas y por haber. Pueden tener IMSS para sus familias y pueden tener Infonavit también para sus familias. Entonces, es una manera adicional de apoyar, ya no solo es con recurso económico, sino también con una vivienda o con un crédito para vivienda o con seguridad social, todo incluido para sus familias aquí en México, o si regresan, pues también para ellos. ¿Qué mensaje le enviaría precisamente a estos grupos que intentan estigmatizar? Bueno, pues hay un diputado migrante por ahí que fue a una de las reuniones de esta organización de ultraderecha allá en Estados Unidos, que fue a hablar de México y fue a hablar mal de los migrantes. ¿Y eso que es diputado migrante? Es del PAN, por cierto. Imagínense, o sea, ¿cómo va a representar a México y cómo va a representar a las y los mexicanos que viven en el exterior? Precisamente de y hay muchos otros, senadores, diputados, particularmente algunos senadores. No, diputado también. Es diputado, porque ¿no? Está el presidente del PRI, que cada tercer día va a Estados Unidos a hablar mal de México. O una senadora que tiene un programa especial ahí en Fox News para hablar mal de México. Pero fíjense, ni influye, porque no influye, influye pues en un sector pequeño, porque ellos que quieren influir en las mexicanas y mexicanos que viven allá y en la opinión pública de los Estados Unidos. Pero pues es un sector que los escucha, porque pues lo que hay es una relación con Estados Unidos para muchos temas, entre otros los temas de seguridad. Entonces, pero es verdad, el valor de bienes y servicios de la comunidad latina en Estados Unidos fue de 3.6 billones de dólares en 2022. Si fuera un país, sería la quinta economía más grande del mundo, por encima de la India, Reino Unido y Francia. De ese tamaño es la importancia. De ese tamaño es la aportación. Sí. Perfecto, muy bien. En un segundo tema, preguntarle, el día de ayer realizaron, bueno, la CENTE empezó a realizar sus manifestaciones, su pliego petitorio, pues todo lo que ha venido manejando pues desde hace meses. Pues preguntarle si han tenido alguna reunión, qué ha pasado con estas mesas que ellos exigen que se pongan, pero también de alguna manera también preguntarle, ahora está empezando a ser ya muy común este chantaje de que si no hablan con nosotros vamos a meternos directo al Mundial. Tienen mesas de diálogo en sus estados, con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación. En el pasado ni siquiera eso tenían, en el periodo neoliberal. Entonces, tienen mesas, y tienen mesas en sus estados, y tienen mesas aquí. Pues que hay temas pues que el presupuesto público no da para poderlo cumplir. Y buscamos la mejor manera de apoyar, porque creemos en los maestros de México, las maestras de México. Pero pues hay un presupuesto que incluye pues programas de bienestar, salarios a maestras y maestros que han aumentado de manera muy importante desde 2018 a la fecha. El año pasado recuerden que fue 10% de aumento salarial a los maestros. El Fondo de Pensiones para el Bienestar y distintos mecanismos de apoyo. 1 millón de plazas se dieron en el sexenio pasado para las maestras y los maestros cuando se había negado aquella posibilidad con la reforma educativa de Peña Nieto. Entonces, en lo que se puede apoyamos en todo lo necesario y buscamos la manera pues de seguir apoyando. Y el diálogo está abierto. Y bueno, por ejemplo, Oaxaca pues se ha dado muchísimos apoyos a las niñas y niños de Oaxaca para empezar y también a los maestros. Y en lo que se pueda se va a seguir apoyando. Chiapas también. Chiapas, me reuní con ellos ahora que estuve en Chiapas. Lo recibí antes de retirarme no sé si fue cuando inauguramos el hospital, ¿verdad? Ahí terminando el evento, ya cuando nos íbamos, ahí recibí a la dirigencia, me dieron su pliego petitorio, estaba el gobernador, acordamos pues una serie de beneficios que iban a tener adicionales
a través del gobierno del Estado y de aportaciones que vamos a hacer del gobierno de México. Entonces, hay diálogo. Nunca se ha cerrado el diálogo. Nunca se ha cerrado el diálogo con Gobernación y con Educación Pública, porque la última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegaron. Ellos decidieron no llegar. Entonces, pues ahora es con Gobernación y con Secretaría de Educación, que tienen toda la atribución. Pues imagínense, es la secretaria de Gobernación, nada menos y nada más, y el secretario de Educación Pública, que lo reciben para poder dialogar sobre distintos temas. Y además, el propio Mario Delgado ha ido a los estados de la República a atender directamente en las mesas de trabajo. Y vamos a seguir con el diálogo abierto, no se va a cerrar. Pero, pues sí hay temas que son más complejos. ¿Qué les mencionaría o qué les diría sobre este chantaje que ahora están utilizando del Mundial? ¿Cuál sería el llamado que ustedes le harían? Bueno, yo no lo catalogaría. Lo que sí es que si está la mesa abierta, ¿para qué cierran una calle? O sea, si está el diálogo abierto, ¿qué sentido tiene cerrar una calle? Perfecto. O sea, antes pues no se abría el diálogo, pues se entiende que había presión, pero ahora está la mesa abierta de diálogo con apoyos diversos que se han dado. Entonces, pues, y también pues buscar que cualquier manifestación, que hay derecho de manifestación en nuestro país, pues sea pacífico. Bueno, y finalmente, quisiera tomar este tema que es la mañanera. ¿Qué representa para usted la mañanera? Y le pregunto, le hago esta pregunta y esta pequeña reflexión. De alguna manera, México ha sido pionero en muchas cosas y una de ellas ha sido la mañanera. ¿Por qué? Porque desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue, por ejemplo, en el gobierno capitalino fue digamos que los primeros ejercicios de la mañanera, que era para marcar agenda, pero más allá de marcar agenda, se convirtió, y cito textual, este diálogo circular, tanto del presidente como los medios de comunicación, pero también fue un lazo de unión entre, en este caso, el gobernante y los ciudadanos. La mañanera se ha convertido precisamente en un escaparate para todos los medios de comunicación, que estén a favor o en contra, pero también se ha convertido en este ejercicio diario de rendición de cuentas, que realmente es curioso ver cómo desde grupos antagónicos, ya sea oposición, todos, se han enfocado en querer descarrilar este espacio. Digo, independientemente de pues cualquier es cosa. Que sí les molesta, imagínate. Ajá. No, no he visto en ningún país del mundo un ejercicio como este. Un ejercicio en el que diariamente el presidente esté dando cuentas a los ciudadanos. Y que también, voy a decirlo coloquialmente, que esté aguantando vara de todo. Esté aguantando incluso pues irreverencias o de alguna, o como dirían algunos, preguntas incómodas. Han intentado desvirtuar este espacio, han intentado descarrilarlo, han dicho, bueno, que ya no se haga la mañanera, que se haga tarde. No. O sea, sí preguntarle esta reflexión sobre este espacio en donde medios grandes… Lo pongo al revés. Imagínense qué pasaría si no hubiera mañanera. O sea, todos los medios tradicionales, vamos a llamarles así, pues seguirían diciendo lo que quieren, sin una relación directa del gobernante frente a la gente. Los medios son precisamente eso, medios para comunicar, todos, alternativos y tradicionales, son medios para comunicar. La mañanera es una comunicación directa de la presidenta con la gente, con el pueblo, con quien nos quiera escuchar. Permanece además, por si no la escuchan en vivo, pues la pueden escuchar posteriormente. Y siempre hacemos nuestros clips para
resaltar lo más importante en 1 minuto o 2 minutos, para que la gente sepa pues de qué hablamos. En la mañanera, lo principal, el principal mensaje. Si no existiera este espacio, pues ¿cómo podríamos debatir lo que sale en los medios, que muchas veces dicen mentiras? Porque hay medios de comunicación, periódicos, algunos de ellos, que son medios de propaganda política, con mentiras. No son medios de comunicación, porque ¿cómo se puede explicar que digan mentiras, que aquí se dicen, por cierto, cada miércoles? ¿Cómo es posible que digan, fíjense, que el convenio que firmamos con la Secretaría de las Mujeres y las plataformas digitales para que no haya violencia contra las mujeres, la misma noche 3 medios de comunicación diciendo que es una forma de censura de la presidenta? O sea, imagínense en qué cabeza cabe. Si no lo hiciéramos, ¿cuánta violencia hay en las plataformas contra las mujeres? Y la presidenta no hace nada, porque de cualquier manera nos van a criticar. Pero imagínense la mentira, mentira así con todas sus letras. Había una canción, ¿no? Mentira, que cantaba Daniela Romo, creo, en mis épocas. Lupita D'Alessio, ¿no? ¿O qué? Lupita D'Alessio. No. A ver, chica, le quiere cantar. Bueno, mentira, sí, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que pensar que evitar que en una plataforma haya violencia contra las mujeres o tener la posibilidad de denunciarlo es una censura? O sea, ellos quieren que haya violencia contra las mujeres en las plataformas, porque si no, no se entiende. Pero como esas, diario hay bastantes. Entonces, si no existiera la mañanera, pues ni podríamos decir que esas son mentiras, ni podríamos dar nuestra versión, ni podríamos debatir. Entonces, así como ellos pueden publicar, porque no hay censura, pues también nosotros podemos debatir y podemos informar, porque el derecho a la información es un derecho constitucional. Se puede decir que pese a todos los esfuerzos que hagan estos grupos antagónicos por desvirtuar, por descarrilar, por querer tumbar la mañanera, se va a mantener. Sí, no, sí. Eso. Así como ellos tienen derecho a publicar, pues nosotros tenemos derecho a hablar. Imagínense que la presidenta no tuviera derecho a hablar. Sí, a todo. Muchas gracias. Bueno, vamos por acá, de este lado. A ver, ¿quién tiene un rato sin preguntar? A ver, el compañero de tú. Gracias, buenos días, presidenta. Buenos días, Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Preguntarse sobre Finavién, en el caso de que haya familiares que de aquí quieran enviar dólares a parientes en Estados Unidos, ¿cómo sería? Si hay un mecanismo, por favor. ¿De aquí para allá? Sí, de aquí para allá. Gracias. Sí, con las mismas tarjetas. De hecho, de la tarjeta de México se envía la tarjeta de Estados Unidos. Esa es una vía. Tenemos, de hecho, creció el año pasado de enviar de la tarjeta México, como recuerdan, es la Mastercard, y se manda la Visa. Ahí es una, digamos, remesa de aquí para allá, que sí se utiliza también mucho, o directamente de allá para acá. Y el costo también es mucho más barato que en otras alternativas. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es acerca de un caso de una persona que ya van 2 veces que se mete a la plataforma para solicitarla allá en Estados Unidos, y en las 2 ocasiones se queda pasmada el trámite, en donde le dicen que está en espera de que sean confirmados los datos, y ahí se queda. Se comunicó con el consulado y le dijeron que tenía que volverlo a hacer hasta que resulte. Entonces, bueno, pues ya se está desesperando esta persona.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, a veces o falla un poquito el internet o no sacaron bien la foto de la identificación oficial o no subió. Y les voy a dejar los teléfonos que no los pusimos ahí. Desde Estados Unidos pueden marcar el 1-855-2792-720. Ahorita los vamos a poner ahí. No marcan a los consulados, sino marcan directamente estos teléfonos o nos escriben a remesapaisano@finabien.gov.mx. Inmediatamente levantamos el ticket, como le decimos, y se atiende lo más pronto posible. Pero sí, no se queda una persona sin atención. Muchas gracias, sería todo. Muy amables. Bueno, vamos de este lado. Por cierto, hoy nos vamos a las 9 en punto para… a ver, ¿quién más? ¿Quién no ha preguntado? Todos han preguntado ya. A ver, el compañero que hizo así, sí. Gracias, presidenta. Cristian Galarza, de Cultura Colectiva. Mi primera pregunta sería acerca de la cuestión migrante. A partir de las políticas migratorias precisamente dictadas por Trump en Estados Unidos, pues se hicieron todas estas estrategias por parte de su gobierno. Quisiera saber si de alguna manera este regreso masivo de migrantes ha tenido algún efecto en la economía y en el nivel de desempleo o de empleo aquí en México. Comparado con otros periodos, no son muchos más migrantes los que han llegado, no son mucho más repatriados. Por ahí hay una gráfica, no sé si está actualizada. Periodo de mayor envío de mexicanos a México fue el periodo de Bill Clinton. Llegaron a ser 1 millón en un año. Ahora son 184,000, ¿no? Entonces, en realidad no puede, pues somos 134 millones, creo ya, de mexicanas y mexicanos. Vamos a ver el conteo del INEGI ahora, del año pasado, se publica en septiembre. Pero de acuerdo con CONAPO somos cerca de 134 millones de mexicanas y mexicanos. Entonces 180,000 pues no representa mucho. Y además se les ofrece empleo en los mismos centros de atención de distintas empresas que ponen ahí, tanto Secretaría del Trabajo como distintas empresas. Gracias, presidenta. En otro tema, el día de ayer trascendió también una publicación del periódico El País acerca de una supuesta carta que se había enviado con una invitación al rey Felipe por parte de su gobierno. No sé si esta información puede ser confirmada. Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo, a todos, invitación para que vinieran al Mundial. Y de ahí pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación. Ok, gracias, presidenta. Y finalmente, pues en el contexto del Plan B de la reforma electoral, Jorge Romero, el presidente del Partido Acción Nacional, advirtió que el 21 de marzo el PAN pues va a hacer una reunión en la Ciudad de México con sus seguidores. Y bueno, cito textualmente, dijo: la decisión más importante que ha tomado Acción Nacional en más de 20 años para consolidar la ruta de nuestro crecimiento electoral con el fin de darle a México la esperanza que las familias necesitan. Entonces es como el contexto que le está dando Romero. Y pues la pregunta sería, pues en 20 años, ¿qué podría suceder de nuevo, no, con este No, pues ahí está partido? La esperanza que dio Fox, la esperanza de Calderón. Está bien, pues que ellos hagan su parte, ¿no? ¿Qué cree que pueda surgir de este encuentro? No, pues quién sabe, no. Allá, eso es de ellos, ¿no? Pero pues sí, ahí el pueblo de México tiene que recordar, son el PRIAN, eso no se ha quitado. No sé si ahora vayan a salir unidos o no, dicen que no, en el 27. Pero son el PRIAN,
El PRIAN entró en México con Salinas de Gortari. El PAN antes tenía pues cierta independencia, pero con Salinas pues se convirtió en un solo partido político. Todas las reformas de Salinas las aprobó el PAN y así, con Zedillo igual. Zedillo, de acuerdo con la Bastida, le entrega el poder al PAN en una negociación con Estados Unidos. Fox dice que va a llegar la democracia y luego hace el desafuero y luego el fraude electoral del 2006 y no cumple pues ni el 90% de los compromisos que hizo. Ayer, fíjense, mencioné un dato, aprovecho. En el periodo de Fox, 2004, Pemex llegó a producir 3.2 millones de barriles diarios. En este momento Pemex produce casi 7 millones y como 100,000 barriles los privados de lo que quedó de la reforma de Peña Nieto. 1.8 millones de barriles se produce en el país. Bueno, se llegó a producir 3.4 millones. ¿Cómo lo hicieron? Sobreexplotando el yacimiento de Cantarell, inyectándole nitrógeno y, por cierto, echando a perder el gas natural que podría haber sido utilizado, porque podrían haber inyectado el propio gas natural. Pero bueno, hacen eso. ¿Para quién iba ese petróleo? Para Estados Unidos principalmente, exportación a Estados Unidos. Los excedentes petroleros, es decir, la cantidad de recursos por encima de lo que ellos habían planeado en el presupuesto en ese año, fue de 10,000 millones de dólares. 10,000 millones de dólares en pesos, pues son hoy, traído a valor actual, 200,000 millones de pesos, 180,000 millones de pesos. 180,000 millones de pesos. En el siguiente año lo mismo, otros 10,000 millones. Luego en 2007, Calderón tiene por excedentes petroleros 12,000 millones de dólares. 2006, 2007, no recuerdo exactamente. El siguiente año, 16,500 millones de dólares. Ayer dije, con ese recurso excedente de lo que habían planeado en el presupuesto, hubiera alcanzado como para 3 refinerías del tamaño de 2 Bocas, por lo menos, haciendo una cuenta más o menos, 3 o 4 refinerías. O sea, imagínense, ¿en qué se usó? ¿Qué recuerdan del periodo de Fox de una obra de infraestructura que se haya hecho con 20,000 millones de dólares? Con Calderón, la estela de la corrupción, a suavicrema que le dice. Entonces, ahí está la esperanza. Hay que recordar, porque si no, los jóvenes, imagínense, hay jóvenes que nacieron en el 2006, cuando acabó Calderón tenían 6 años, que ya votan, tienen 20 años hoy, o nacieron en el 2008 y ya van a votar. Entonces, sí hay que recordar todo esto, porque… Y bueno, García Luna ya hemos platicado de él aquí muchas veces, el encargado de la seguridad vinculado con el narco, pero es el PRIAN. Hay quien ahora dice que es el MacPRIAN. Claro, pues que hagan su intento, ¿verdad? Ahora va a haber un nuevo partido, o varios, no sé cuántos vaya a aceptar el INE. Gracias, presidenta. Vamos de este lado. A Nancy no le di la palabra la vez pasada y Reina va a decir otra vez contra línea. Adelante, Nancy.
Gracias, presidenta. No, la vez pasada no se la di. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ayer inició este diálogo de México con Estados Unidos previo a la revisión del TEMEC. Se dijo por parte del secretario Marcelo Ebrard que entre las prioridades, pues México iba a plantear esto de que ya se cancelen los aranceles o que no haya aranceles en esta relación bilateral y en general en el TEMEC. Y también ayer trascendió pues que habían, digamos, acordado ir avanzando en el tema de manufacturas y que no haya competencia desleal. O más bien que no se permita esta deslealtad en el comercio, sobre todo de insumos. Preguntarle cuál va a ser la prioridad para México en estas pláticas previas a la revisión. Pues evidentemente que haya cero aranceles como había antes de la llegada del presidente Trump en industria automotriz, en acero y en aluminio, ¿no? Esa es, digamos, la prioridad nuestra, y algunos temas particulares que pues tienen que ver con mejorar el tratado comercial, pero esencialmente es eso. Y vamos a ver cómo avanzan las conversaciones. Ayer tuvieron una primera reunión, es bueno que ya se haya establecido este marco y pues vamos a seguir informando de cómo van estas conversaciones. Es muy importante el beneficio que tiene Estados Unidos del tratado, porque sabemos, digamos, el beneficio que tiene para México. Pero hablando el otro día con algunas empresas automotrices, por el vínculo que hay de la industria automotriz, algunas piezas que se fabrican en México, otras que se fabrican en Estados Unidos. No es que México se haya llevado los empleos de Estados Unidos, como a veces se piensa. Un empleo aquí genera al menos 1 o 2 empleos allá, de acuerdo a distintos estudios. Entonces es parte pues de los argumentos que se plantean en la mesa con el área de tratados del gobierno de los Estados Unidos. También, presidenta, nosotros en Contralínea publicamos un reporte, un informe que hizo la presidencia del presidente Donald Trump en el sentido de estos temas que llama Estados Unidos como barreras no arancelarias, y ahí pues se pone que en el caso mexicano hay temas que le preocupan a Estados Unidos, como por ejemplo que no se permita o que más bien haya un límite a las inversiones extranjeras privadas en el sector energético. Ahí señala que pues afecta a los inversionistas estadounidenses. También habla de, o más bien critica las prohibiciones en el caso mexicano al maíz transgénico, también a la minería a cielo abierto y al fracking. Critica esta digamos, impedimento o más bien prohibición gradual de los permisos para importación de glifosato y otros plaguicidas, la reducción de permisos para la siembra de algodón transgénico, también restricciones a la importación de papa fresca e incluso critica la preponderancia en el tema de telecomunicaciones de la empresa privada Telmex-Telcel. Señala este informe que el presidente Donald Trump ha insistido en que México pues abra estos sectores que son parte de nuestra soberanía. Usted ya nos había dicho que todo lo que toque la soberanía pues no está a negociación. Sin embargo, pues sabemos que en estas mesas puede volverse a plantear estos asuntos. ¿Cómo respondería México en ese sentido? Son 54 medidas que se llaman no arancelarias, que Estados Unidos planteó que eran barreras del tratado, o violaciones al tratado o barreras. Y se fueron contestando una a una. Hoy prácticamente todas están saldadas. Todavía quedan algunas ahí en donde hay controversia, pero la mayoría están saldadas. Y en cada una de las que se mencionaron, pues se dijo cuál era la posición de México. Y, por ejemplo, en el caso eléctrico, pues es cuáles son las nuevas leyes mexicanas. 54% CFE, 46% privados. Entonces se dijo, bueno, pues ahí está el 46% para que inviertan. No es que se haya cerrado la inversión, así está establecido. Y en otros temas igual,
En el tema del glifosato, ellos ganaron un panel por algunos temas. En el tema del maíz transgénico, pues queda muy claro que aquí no se puede sembrar maíz transgénico. Entonces fueron aclarando cada uno de los temas. Pueden ellos o no estar de acuerdo, pero ya hubo un proceso en donde la mayoría ya fueron saldadas. En algunos temas donde ellos pudieran haber tenido razón, pues se hicieron mesas de trabajo con las secretarías. Por ejemplo, en el tema de la preponderancia, se planteó, bueno, pues ya hay una nueva comisión de telecomunicaciones, que en todo caso pues va a revisar todo esto. Y estos son los mecanismos a través de los cuales se garantiza que no haya monopolios. Entonces, no es que se haya cedido, sino sencillamente explicado. Por ejemplo, se hablaba de un tema de cuánto se paga por el espectro. Nosotros en la ley última se abrió la posibilidad de que parte del pago del espectro pueda ser abriendo más líneas, más conectividad en el país. En fin, aclaraciones de este tipo, pero nunca cediendo en lo que consideramos pues que no debemos ceder porque es nuestra soberanía. También en esta relación bilateral, el día de ayer se dio a conocer que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió con el director del FBI. En sus redes sociales pues informó que se profundiza esta cooperación y que esta tiene justamente como base el respeto a nuestra soberanía, pero también esta equidad en términos cooperativos. Preguntarle justo cómo va ese tema en materia de seguridad, porque también vemos por otra parte esta forma de comunicar del presidente Donald Trump de decir pues que México debería de aceptar esta ayuda militar, que en realidad no es una ayuda ni una asistencia, sería violatorio también de nuestra soberanía. Es parte del entendimiento que hay de seguridad con Estados Unidos. No hay ninguna violación a nuestra soberanía, ni que se abra alguna cooperación extraordinaria en algún tema, sino lo que hemos estado platicando, que es cooperación en inteligencia. Entonces, si ellos tienen información de México, se brinda a México y México opera en México. Y si nosotros tenemos información de Estados Unidos, pues también ellos operan en Estados Unidos. Es recíproca la colaboración. Y las reuniones fueron en ese sentido. Información de algunos temas de inteligencia y particularmente como viene el Mundial, pues es parte también de la colaboración para el tema de la seguridad en el Mundial. Pero no hay nada extraordinario. Presidenta, hace un momento también en otro tema se refirió a este periodo de Felipe Calderón y sobre todo esta vinculación de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, que además estuvo en este cargo los 6 años y que tuvo este nexo con el cártel de Sinaloa. Eso ya está pues absolutamente probado, ¿no? Incluso ya fue sentenciado en Estados Unidos. También hace un par de días recordaba usted este mismo periodo a propósito de las declaraciones del propio Felipe Calderón. Y decía, pues, ¿cómo se atreve a hablar de narcogobierno, no? Si en su sexenio pues ocurrió esto. Habría que recordar también el hecho de que el INE de Lorenzo Córdoba pues no le dio el registro a su partido político México Libre en 2020 justamente porque el 8.1% de las donaciones que recibió pues no se pudo acreditar que tuvieran un origen lícito. Incluso en aquella época pues se supo que el INE había metido algunas denuncias, ya no se dio seguimiento, el INE no ha informado qué pasó con eso porque podría implicar lavado de dinero. Y en Contralínea nosotros publicamos que entre 2019 y enero de 2020 de las propias cuentas bancarias de Felipe Calderón se transfirió 1.600.000 pesos a esta asociación civil que buscaba ser partido. Preguntarle justo sobre esto, la hipocresía de estas personas, pero sobre todo que no rindan cuentas a la sociedad y sigan pues en esta
actitud de dañar a nuestro país o de alegrarse cuando algo malo nos pasa. Sí, y el coraje que le tienen algunos medios al presidente López Obrador. Él está en retiro, ha hablado 3 veces, ¿no? Desde que salió el 1 de octubre del 24. Cada vez que dice algo, ¡ah! Y Calderón cada 3 días publica algo. Fox, unas cosas que publica hasta con faltas de ortografía. Pero los medios, los bots, no dicen nada. Sí, mucha hipocresía, no solo de ellos, sino de muchos otros también. Gracias, presidenta. Bueno, vamos por acá. La última. Ya son las 9. A ver, ¿quién no ha preguntado? ¿Quién no ha preguntado? No, ya preguntaron por acá. A ver, es tú y ya, se acabó. Gracias, presidenta. Buenos días a todas, a todos. Armando Gama de Canal 11. Sobre el tema de Finabien, preguntarles básicamente para el IMSS y el Infonavit, si en dado caso de que algunos derechohabientes en Estados Unidos paisanos pudieran ser pues deportados, digamos, a nuestro país por diversas causas, ¿podrían ellos seguir pagando sus compromisos, digamos, desde México? Y también, ¿cuál sería la meta, el objetivo de colocar tarjetas en Estados Unidos, tarjetas Finabien? Porque hemos visto justamente pues testimonios de paisanos que están contentos con este plástico que les ofrece un portafolio amplísimo de servicios, y pues básicamente, ¿cuál sería como el objetivo meta de cuántas tarjetas se pretenden colocar? Obviamente, al registrarte en el IMSS, para quien llega aquí se le da el IMSS de manera inmediata para las personas repatriadas. Pero en algún momento pues tienes que aportar para continuar en el IMSS, porque pues ese es el esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si trabajas en una empresa privada, pues es obligatorio el tener el IMSS, o incluso en algunas públicas que están afiliadas al IMSS. Entonces es obligatorio pues que pagues tu cuota. Ahora pues desde el sexenio pasado se abrió esta parte en donde si trabajas de manera individual puedes registrarte y poder tener todos los beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si vienes a México, pues a partir de cierta fecha pues tienes que seguir contribuyendo con el IMSS e igual con el Infonavit. Si pediste un crédito al Infonavit, pues hay que pagar el crédito al Infonavit. Son créditos muy baratos, con unas tasas baratísimas, muy accesibles. Entonces, aun cuando estés afiliado, si por alguna razón perdiste tu empleo o viniste a México, de todas maneras tienes que seguir aportando. Y en el caso de Finabien, pues es un gran beneficio y además pues ayuda también a que las otras remesadoras pues también le bajen, porque si hay un esquema que es el más accesible para obtenerlo y el más accesible para poder enviar y te da más rendimiento o te da más pesos por lo que estás enviando a las familias, pues también ayuda a que las demás también pues se vayan ajustando. Flexibilicen. Sí. ¿El número de plásticos que se pretende colocar en el año? Hay millones si quieren, hay disponibilidad. Sí. Gracias, presidenta. En otro tema, sobre Cuba, preguntarle justamente si ya nos ha reiterado que va a continuar la ayuda, el envío de ayuda humanitaria, pero ¿qué va a pasar con el petróleo? Se hizo una pausa y por… Estamos viendo distintos esquemas, ya vamos a informar, vamos a ver distintas posibilidades. Ok, sí, sobre todo porque… Y es muy importante esto, porque también la derecha se vuelve, se enloquece cada vez que decimos esto. Nosotros somos soberanos de tener un acuerdo comercial con cualquier país del mundo. Y además la ayuda humanitaria en estos momentos que está sufriendo tanto
el pueblo de Cuba. Entonces estamos buscando esquemas de seguir ayudando al pueblo cubano. Así es, en los últimos días se han registrado apagones masivos prácticamente en todo el país por falta justamente de combustible y bueno, en México la población lo ha externado a través de encuestas, está a favor del apoyo de la ayuda humanitaria. Hace poco salió en el Heraldo, por cierto, y está a favor. Sí. Gracias, Presidenta. Y también preguntarle las acciones que está realizando Pemex y otras instituciones justamente para pues limpiar este derrame de crudo, de combustible que se… Por cierto, no fue Pemex, esto es muy importante. El derrame no fue de Pemex. Se está también haciendo la investigación, parece que fue de un barco, se está viendo la empresa, pero no fue un derrame de Pemex. Sin embargo, Pemex está apoyando junto con la Profepa en toda la limpieza y tiene que haber las sanciones a quien generó este derrame de combustible. Y Pemex está ayudando con los mecanismos que tiene para poder hacer toda la limpieza. Así es, se precisó que fue una empresa privada de Tabasco que también se dedica justamente a la producción o extracción de crudo. Presidente, finalmente su opinión, se ha presentado recientemente pues por parte del PRI la apertura a nuevos perfiles, se ha sumado viejos perfiles, nuevísimos perfiles. Se ha sumado Rosario Robles. ¿Cuál es la opinión que tendría al respecto? Sin comentarios. Ya. Sí, pero sí son muy nuevos perfiles. Vámonos. Gracias a todas y a todos. Ya, mujeres ya van 2 jueves que se nos va. Mujeres en la historia va a ser triple el próximo jueves. Gracias. Nos vamos a Cancún. ¿Usted se reuniría con él? Pues ya vamos a ver. Nos vemos. Perdón,